decir que es muy rápido. Lo de novelas sabía de hola y estoy embarazada. Como mujer sinónimo shopping. ¡Yuhu! De que también la ketchup aún me pica. Lo que no me esperé y lo que sí me esperé. Hola, me llamo Dana Lucía Sandoval Cabañas Silagui. Tengo un nombre bastante largo, yo sé, porque siempre cuando tengo que presentarme completo, sí tengo que presentarlo bastante, porque la verdad sí se me olvida a veces. Y tengo 22 años, 22. Y soy rumana. Yo sé que las rumanas son así como muy serias, pero pues yo creo que soy la excepción. Mis ancestros, o yo no sé, algo pasó que yo no sé si. Y quería vivir a México desde los 15 años. De hecho, pues ya saben que a los 15 años pues estás en la escuela, nadie te pela y así. Y cuando tú dices, que yo voy a vivir en México, va a decir, sí, cómo no, ajá, sí. Pero lo que no saben es que estoy viviendo en la Ciudad de México. Bueno, como ya se habían dado cuenta, estoy hablando español y pues lo aprendí por novelas, porque de hecho en mi país hay un canal especialmente de novelas de México. Después, cuando ya apareció el Facebook, pues me hice yo también un perfil y pues así ya conocí a chicos mexicanos y así aprendí a hablar pues español. Pero obvio que pues al principio solo de novelas sabía de hola y estoy embarazada, era como lo único que había aprendido pues. Entonces el Google Translate pues sí me ayudó. Pues el Google Translate no es ni ahorita el mejor, pero vaya, algo es algo. Estudié diseño de ropa en la escuela y pues obvio que como a cualquier mujer del mundo me encanta el shopping. Es como mujer sinónimo shopping. Va juntas, o sea, siempre van juntas. Bueno, yo soy cristiana, más bien dicho tengo una relación con Jesús. Un día le voy a hacer un video de eso para explicarle como más a detalle de eso. Y estoy casada con un mexicano. ¡Yuhu! ¡Woohoo! De hecho, por eso vivo en la Ciudad de México. Y esa historia que está muy interesante le voy a decir más adelante. Soy muy sentimental y a veces voy a llorar así sin razón. Y de hecho soy muy directa. Ya no tanto porque pues ya vivo en México y pues ya como aprendí de los mexicanos de que no tengo que ser tan directa porque es como muy seco y así, entonces lo digo como más envuelto. Ahora voy a llegar a un restaurante que me gusta mucho, que pues de hecho yo no como nada picante, entonces también tengo que encontrar como lugares específicos donde no trae nada de chile una comida, que de hecho en México es bastante difícil. De hecho, en mi primer mes que llegué solo comí ensalada porque no encontraba nada de lo que me guste, pero pues aún no como picante y aún estoy en el nivel de que también la ketchup aún me pica. Sí, es cierto, a algunos sí les pica la ketchup, créeme. ¿Por qué quiero hacer YouTube? YouTube quiero hacer porque en primer lugar me gusta y porque antes hacía Periscope. Periscope es una aplicación como Facebook Live y pues me gustaba porque me gusta compartir con la gente mi historia y así, entonces pues sí me gusta. Pero ya desde un tiempo lo dejé porque por mi transacción acá en México y así, entonces ya no hice, entonces dije, vamos a llegar a otro nivel, vamos a hacer YouTube. Y pues quiero como compartirles con ustedes mis tips, que me funcionó acá, que no me funcionó, que lo que no me esperé y lo que sí me esperé para que esté así. Y pues así de la vida, de casada, de que soy cristiana y eso. Vamos a ver mi aventura de la vida, de todo lo que he vivido y lo que voy a vivir, que estén conmigo para que lo disfrutemos juntos. Bueno, pues aquí se concluye mi primer video de YouTube. Espero que me puedan seguir en Instagram, que los voy a dejar acá abajo, y también en YouTube, porque voy a compartir cosas padres e interesantes y exóticas que pues a ustedes como los mexicanos pues es como normal y para mí pues no para nada. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos. See you.